Ok, el tema que me tocó a mí es con respecto a todo lo que hemos visto, la evangelización, porque yo no sé ustedes, pero yo no he ido a muchas iglesias o yo no he escuchado muchos sermones o yo no he visto en YouTube muchos videos con el título Dios está muy enojado y estás en serios problemas. En ningún lugar se ven ese tipo de cosas. La gente usualmente evangeliza de una manera, digamos que una invitación un poquito más cálida, ¿verdad? Voy a darles un par de ejemplos. Uno ve en diferentes campañas evangelísticas, Dios te ama tal y como sos, por ejemplo. Esa es la clásica, ¿verdad? O la otra, Dios tiene un plan espectacular para tu vida. Y después le tiran a uno un versiculillo, ¿verdad? De Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para ti, y ahí, ¿verdad? Se monta uno en la carreta de que, chiva, yo también tengo planes buenísimos para mi vida, cuénteme más de este Dios, ¿verdad? Me interesa. O también, como ya que estaba diciendo, usualmente también se dicen campañas evangelísticas, Jesús quiere tener una relación con vos. Él está tocando la puerta y quiere tener una relación con vos. Vos vales tanto para él que él necesita tener una relación con vos. Y eso es lo que uno ve, y por evangelización quiero que hoy entendamos él, obviamente, decir el Evangelio, pero la segunda cosa que quiero tal vez entrar un poquito más en profundidad es cómo la iglesia o cómo el creyente le cuenta las buenas noticias del Señor al incrédulo. Eso es evangelizar. A veces uno termina evangelizando dentro de una iglesia porque resulta que dentro de una iglesia hay muchos incrédulos. Pero el contexto principal de evangelización siempre se da entre un creyente y un incrédulo. Entonces, ¿cuántas conversaciones hemos tenido nosotros con incrédulos, nosotros siendo creyentes, que diga que son pecadores en manos de un Dios airado? Que eso es lo que Jonathan Edwards hizo. Cada cuánto presentamos nosotros el Evangelio como Dios es santo y nosotros no. Y esa es una pregunta que vale la pena. ¿Cómo se evangelizaba en la Biblia? Porque, ok, está bien, tal vez Jonathan Edwards predicaba en el año 1700 y Jonathan Edwards predicaba a su manera y esa no es mi manera, pero realmente no importa tanto cómo predica Jonathan Edwards, sino que lo que más importa para cómo vamos a evangelizar nosotros y cómo entendemos nosotros nuestra relación con Dios es qué es lo que dice la Biblia de cómo se evangeliza. Y más importante que eso todavía, ¿qué es el Evangelio? Porque si yo no entiendo el Evangelio, me va a costar un montón evangelizar. Entonces, esa es la parte que me toca a mí hoy. Y en la Biblia las malas noticias van primero. El Evangelio son las buenas noticias, pero vamos a encontrarnos en la Biblia muchísimo que las malas noticias van primero. Y el punto de partida de la Biblia nunca somos nosotros, realmente. Si vemos Génesis 1, si vemos Éxodo 3, Isaías 6, Ezequiel 1, Juan 1, Deuteronomio, Lucas, siempre empieza con Dios. Siempre describen a Dios. Siempre nos dicen quién es este ser, ¿verdad? Génesis 1, Dios es el creador, Dios es todopoderoso, Dios es eterno. En Isaías nos dice que Dios es santo, Dios es bueno, Dios es fiel. Porque si nosotros no entendemos quién es Dios, realmente quién es Dios, es imposible que nosotros entendamos cuál es nuestra posición con respecto a Él. Si no tenemos una imagen clara de quién es Dios, nunca vamos a tener una imagen clara de quiénes somos nosotros. Es imposible. Y nunca vamos a ver el abismo que hay entre un Dios santo y perfecto que no tolera el pecado y un ser humano que solo sirve para pecar. Voy a leerles algunos versículos. Dice en Habacuc 1:13, muy limpios, porque Dios es santo, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Y no puedes contemplar la opresión. Él es tan bueno que ni siquiera soporta ver el mal. Así como uno no soporta ver injusticia, Él no soporta ningún tipo de mal. Lo detesta. Ojo lo que dice Juan 1:5. Ese es el mensaje que hemos oído de Él, de Dios, y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Y no tolera tiniebla alguna tampoco. Por ahí uno le gusta esto. Uno quiere un Dios así. Yo no quiero un Dios que tenga tinieblas. Yo no quiero un Dios que pueda mirar el mal. Yo quiero un Dios que es luz. Entonces por ahora todo está súper bien. Vean lo que Josué le dice al pueblo
de Israel, en Josué 24:19. Dijo José al pueblo: no podréis servir al Señor. O sea, Israel, ustedes nunca van a poder servirlo, porque Él es Dios santo. Qué raro. ¿Por qué no? O sea, más bien que sea santo es algo que a mí me agrada. Pero Josué dice, la razón por la cual ustedes no pueden ni siquiera acercársele es porque Él es santo. Él es Dios celoso. Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. No va a tolerar el pecado de nadie por lo bueno que Él es. No va a aceptar ningún tipo de tiniebla porque Él es solo luz. No va a aceptar absolutamente nada de suciedad porque Él es 100% pureza y limpieza. Por ende, pueblo de Israel, ustedes que son impuros y sucios, no pueden acercarse a Él. Y solo entendiendo quién es Dios, podemos entender qué tan mal estamos nosotros. Porque cuando logramos entender realmente cuánto detesta Dios el pecado, entonces podemos ver cómo somos nosotros realmente con respecto a Él, ¿verdad? Podemos nosotros ver que las acciones de nosotros no se vuelven triviales. Podemos ver que los pecados de nosotros no son chiquitillos cuando logramos entender cómo es Él. Entonces el punto de partida empieza con Dios, no con el hombre. Esa es la primera mala noticia: Dios es muy bueno. La segunda mala noticia: nosotros somos muy malos, según la Biblia. Porque el hombre, nos dice la Biblia, es malo en su esencia. Y lo que nosotros tenemos que entender nosotros cuando vemos este tipo de versículos es que estos versículos nos explican qué tan malos somos nosotros a ojos de Él, no a ojos nuestros, no dentro de nuestra perspectiva, sino que estos versículos nos dicen a nosotros lo malos que somos nosotros ante Dios. ¿Qué piensa Dios de nosotros? Que si ustedes me preguntan a mí, es la única perspectiva que importa realmente. Porque yo creo, yo pienso, yo realmente no creo que Dios se moleste. Cuando uno está allí arriba en el tribunal, eso no va a importar. Sino que lo único que nos debería importar a nosotros es qué tan malo es el pecado a ojos de Dios. No a los míos. Yo soy malo, entonces yo voy a ver el pecado súper normal. Pero a Él que es santo, ¿qué tan malo es? ¿Qué tan malos somos? Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a empezar por Romanos 3:10. Dice, no hay justo, hablando de las personas, ni aún uno. Entonces ahora Pablo está diciendo literalmente que esto no es un argumento, digamos que abstracto. No. Está hablando de cada ser humano que ha caminado por la faz de la tierra. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. 0 personas por sí mismas. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Y vean lo que dice: no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y uno diría, yo hago un montón de cosas buenas. Según Dios, no. Ese es el problema. Que lo que Él piensa es que nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia. Realmente. Que el pecador no puede hacer una sola buena obra. Todo lo que hace es malo. Nunca busca a Dios, no hay uno solo justo, no contribuye. Dios hizo una tierra donde el ser humano lo único que hace es dañarla. El ser humano no le aporta a Dios ni una sola cosa buena en toda su existencia. Eso es lo que nos dice la Biblia. Vean después, ahora uno diría, pero uno no sabe lo que está haciendo realmente, pero vean lo que dice el texto de abajo, y este es Cristo hablando. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Eso es una comparación bien bonita. Si nosotros, siendo malos, sabemos que son cosas buenas para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios para su iglesia? Pero yo no quiero que veamos la parte de qué tan bueno es Dios comparado a nosotros. Lo que quiero que nosotros veamos aquí es que nosotros, aún siendo malos, sabemos que es bueno, solo que no lo hacemos y no queremos. Pero aún siendo malos, nosotros hacemos cosas buenas por nuestros hijos y tenemos la capacidad de entender qué está bien y qué está mal, y nada más escogemos hacer lo que está mal.
Entonces nadie tampoco puede alegar ignorancia con Dios. Tercer versículo, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad. Entonces, aunque nosotros entendamos lo que es bueno, la maldad no es algo que nos pasa por influencia. No es que si yo viviera en un ambiente totalmente limpio, yo sería limpio. Más bien, si yo voy a un ambiente totalmente limpio, yo lo ensucio. Porque el mal sale del corazón nuestro. Nosotros no aprendemos a ser malos. Un chiquito no aprende a mentir. Ya lo trae de naturaleza. Sale de adentro del hombre. Vean lo que dice también el Salmo 143. No entres en juicio con tu siervo. O sea, Dios, por favor, no entres en juicio conmigo. ¿Por qué? Porque no es justo delante de ti ningún ser humano. No hay un solo ser humano que tenga un solo mérito ante Dios. No hay un solo ser humano que pueda pararse por sí mismo, por sí solo, con sus propias obras y Dios pueda decir justo. Ni uno puede pararse a decir algo así. Y después, vean lo que Dios dice después de que manda el diluvio en Génesis. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué, Dios? Porque la intención del corazón del hombre, vean que no son intenciones buenas que no nos salieron. Vean lo que está diciendo Dios. La intención del hombre, o sea, nuestras obras externas están motivadas por una intención mala desde su juventud. O sea, la maldad no se aprende. Dice David, fui concebido en iniquidad. Nosotros desde que somos chiquititos somos pecadores y pecadores en potencia también. Eso es lo que tiene el ser humano, según Dios. A mí me gustaría decir otra cosa, pero según Dios, este es el panorama del ser humano. Entonces, ahora ustedes piensen que nosotros somos ahorita seres que somos motivados, nuestras intenciones, las más profundas de nosotros, están motivadas por egoísmo, del más puro. Y hay cero amor a Dios en un pecador que no se ha convertido. Los que ahorita son cristianos piensen antes de serlo, cuántas obras nosotros hacíamos día a día amando a Dios con todo nuestro corazón. Cuántas cosas hacíamos nada más porque lo amábamos a Él. Y obviamente el resultado es un gran y gordo cero. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo un Dios que es todopoderoso, creador, sabio, santo, justo, puro y bueno, que no tolera la maldad, no tolera el pecado, no tolera la injusticia, y a la par le pongo una criatura mala, injusta, perversa, con malas intenciones, egoísta, que no quiere darle gloria a Dios y que quiere nada más revolcarse en su propio barro? ¿Cuál es la relación entre estos dos, según la Biblia? Ahora alguien podrá decir, pero ya sabiendo yo estas cosas, yo debería poder cambiar. El problema de nosotros es que no podemos cambiar por nosotros mismos, según la Biblia. Y no es que queremos y no podemos, es que no podemos porque no queremos. Nos gusta ser así, es el problema. Vean lo que dice Job. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? O sea, de lo sucio puede salir algo limpio. Si nosotros somos malos y nosotros somos sucios, ¿cómo de la suciedad sale limpieza? ¿Cómo si yo agarro un palo de piso y restriego el trapo en tierra, cómo de eso puedo agarrar algo para ir a limpiar mi casa y volverla más limpia? Si el trapo está mugre. Entonces dice Job, de la misma manera, ¿cómo hago cómo un ser humano sucio puede sacar algo limpio de él sin él solo hay suciedad? Vean lo que dice Proverbios 29. ¿Quién puede decir, y esto es una pregunta a cualquier ser humano, yo he limpiado mi corazón, yo lo logré, yo vi que yo era malo y yo me limpié? Y uno le preguntaría, ¿con qué te vas a limpiar si todo está sucio? ¿Cómo lo sucio limpia lo sucio? ¿O qué punto de partida? ¿Cómo sabes lo que es bueno si solo haces cosas malas? Que eso es lo que nos va a decir ahorita también Jeremías. Vean lo que dice Samuel 24:13, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. O como dice Jesús, del árbol malo salen frutos malos. El árbol bueno no puede dar frutos buenos porque le dio la gana de dar frutos buenos. De la misma manera que un árbol de naranjas no puede dar fresas porque quiere dar fresas. Siempre va a dar naranjas porque va de acuerdo a su naturaleza.
De la misma manera, un pecador en sí mismo no va a cambiar. Según Jeremías, de la misma manera, vean lo que dice ahí, mudará el etíope su piel. O sea, ¿puede el negro hacerse blanco? ¿O puede el leopardo quitarse sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. O sea, ¿puede alguien cambiar su naturaleza? No puede. Así es, nada más. O vean lo que dice Cristo, generación de víboras, hablándole a los, perdón, a los fariseos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, aun si nosotros decimos algo bueno, nos vamos a terminar condenando como hipócritas, porque todo lo bueno que decimos no lo hacemos. Todo buen discurso que nosotros damos, nuestras propias obras nos contradicen. Y vea lo que dice después el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si el corazón es malo y la boca dice cosas buenas, esa persona verdaderamente es una hipócrita, porque en sus adentros es mala. Y si la persona de su corazón saca malas palabras también, nada más está actuando de acuerdo a cómo es. El hombre bueno dice, del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero la Biblia ya nos dice que todos somos malos. Entonces, ¿qué es lo que puede salir de nuestro corazón de acuerdo a nuestra naturaleza, aparte del Señor? Malas obras. Entonces ya vemos que Jonathan Edwards no se inventó estas cosas. Porque aquí va, tal vez de todas, la que menos se enseña. Dios detesta el pecado, y usualmente la gente dice, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Por todos lados se ve, ¿verdad? Pero hay una mala noticia. Dios detesta el pecado y Dios detesta la fuente de ese pecado también, que es el pecador. Y no lo digo yo, sino que lo dice la misma Biblia. Vean lo que dice. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No dice aman a los que hacen iniquidad, a los que hacen iniquidad. Dice aborrecen, te desagradan, te repugnan. Ve lo que significa esa palabra. Vean lo que dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado. Eso es con ira, como el mismo sermón de él. Dios está airado contra el impío todos los días. Dios tiene su ira omnipotente puesta enfrente del pecador todos los días y solo crece. O vean lo que dice también en Levítico. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros. Esto es Dios diciéndole al pueblo de Israel, no se comporten como las naciones vecinas de ustedes. Y aquí está la razón por qué. Porque ellos hicieron todas estas cosas, un montón de abominaciones. Y dice, y los tuve en abominación. En Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio también dice varios versículos que dice, los que hacen estas cosas son abominación hacia Jehová. Abominación es algo que detesta, que no soporta ver, que le repugna. Entonces, aborrecer, estar airado de abominación es que no lo tolera y Dios no va a tolerar lo intolerable, lo que va a hacer Dios es destruirlo. Dice Jonathan Edwards en el mismo sermón de Pecadores en manos de un Dios airado, que un pecador es más vil ante los ojos de Dios que la serpiente más venenosa para nosotros. Imagínense el bicho que ustedes más odian en la faz de la tierra, que ustedes ni siquiera pueden verlo porque lo tienen que destruir. Para muchos van a ser cucarachas, para otros puede que sean arañas, para otros puede que sean culebras. Eso no es nada comparado a cómo Dios ve a un pecador que no se arrepiente. No es nada. A mí me gustan ver películas, entonces yo al grupo de los jueves, yo les había contado que a mí me gusta ver El Señor de los Anillos. No sé si ustedes han visto El Señor de los Anillos. Y en El Señor de los Anillos hay un montón de bichos que se llaman orcos, que son horribles, ¿verdad? Y si uno está viendo la película y le vuelan la jupa a uno de esos, nadie está triste por ellos. Porque son malísimos, ¿verdad? Son terribles. O no sé, si ven las Guerras de las Galaxias, ¿verdad? Y ustedes ven los más que están vestidos de blanco. ¿Cómo se llaman esos? ¿Ah? Stormtroopers, ¿verdad? Cuando se vuelan uno es como, tome, mae, ¿verdad? Nadie está orando por el Stormtrooper porque es malo.
Uno los quiere todos erradicados y cuando termina Star Wars y vuelan ese planeta, están todos los osillos bailando de felicidad, ¿verdad? Y tienen una fiesta y nosotros también porque se erradicó esa inmundicia del universo. Así nos ve Dios a nosotros si no estamos en Cristo. Es exactamente así. No ve la hora en que haga que el universo esté libre de nuestra inmundicia. Y Dios, aquí está el problema. Dios hace todo lo que quiere. No hay una sola cosa, ni una. No hay una sola cosa que Dios haya querido hacer que no haya hecho. Porque la intención de Dios es lo mismo que la voluntad de Dios, que es lo mismo que el decreto de Dios, que es lo mismo que lo que sucede realmente. Dios no anda teniendo ganas de nada, Dios todo lo hace. Y si Dios dice, yo quiero destruirlos, lo que va a hacer es destruirlos. Porque como decía Yanka, a Dios no le falta poder para hacerlo. Entonces Dios quiere erradicar todo lo que detesta. Y la Biblia dice que Él va a desatar su ira sobre todo lo que detesta. Sobre todo el mal. ¿Y cuál es la única fuente del mal, además de Satanás y sus demonios? El ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, vean lo que dice en Éxodo 32. Dijo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, a Israel. Esto es Dios hablando. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Yo estoy viendo este pueblo pecador y le dice a Moisés, deje que mi ira se encienda y los consuma. Porque yo soy un fuego consumidor santo y ellos son pecadores. O vean en Deuteronomio, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinarlos y en destruiros. Vean lo que está diciendo Moisés aquí. A Dios le trae tanto gozo y tanta gloria cuidar a alguien como destruirlo. Dice en 2 Corintios, olor grato es hacia Él todos los que se salvan y todos los que se pierden. Entonces Dios no va a derramar una sola lágrima en el cielo, así como ustedes no derramaron lágrimas por los Stormtroopers que estallaron, gente sin corazón, por los bichillos de Star Wars. Pero Dios no va a entristecerse ni un segundo. En el cielo van a haber 0 lágrimas derramadas por los pecadores en el infierno. En el cielo va a haber fiesta, porque Dios erradicó del universo el mal. Dios no se duele cuando ejecuta su ira. Y aunque Dios no deriva placer tampoco, que eso es diferente, Dios no se duele ni un poquito cada vez que un pecador cae al infierno. Vamos con Mateo, y este es Juan el Bautista cuando les está hablando a los fariseos que llegan a ver qué es lo que está haciendo Juan el Bautista. Dice Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. O sea, el juicio es ya. Cuando yo digo el hacha está puesta, es que ya la persona que va a cortar el árbol compró el hacha, se trajo el hacha para la casa, fue a afilar el hacha, vio cuál árbol era el que quería cortar, se trajo el hacha donde estaba el árbol, puso el hacha ahí y está listo para cortar el árbol. Y lo que está diciendo Juan es, Dios es el del hacha, ustedes son el árbol y el hacha está puesta a la raíz. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea, hoy mismo Dios puede llevar al que odia al infierno, como diría Jonathan Edwards. Y nadie tiene un segundo de su vida asegurado, ni uno. El hacha está puesta al pie del árbol y lo único que detiene el árbol de ser cortado es la gracia, es la paciencia de Dios. Pero en el instante que Él decida tomar el hacha y cortar el árbol, no hay una sola cosa que esa persona pueda hacer para evitar ser cortada. Ni una. Vean lo que dice el Salmo 75:8, que eso habla de la profundidad de su ira. Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y Él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y beberán todos los impíos de la tierra. O sea, no le va a dar un poquito de la copa. Dios omnipotente y todopoderoso va a derramar su ira omnipotente y todopoderosa en el pecador. O sea, no va a sobrar una sola gota en la copa. Y no es
ira diluida con misericordia, ira diluida con paciencia, es solo ira. Es solo ira justa para un pecador malo. Por toda una eternidad. Es una idea tan fea que uno también ya puede entender por qué la gente se le tiraba a Edwards a decirle, ¿qué puedo hacer para escapar de esto? ¿Qué puedo hacer? Yo no concibo una eternidad de tortura. Nadie puede concebir una eternidad de tortura. Yo no duermo 3 días y ya siento que estoy en el infierno. Ahora una eternidad. Y Dios tiene preparado un castigo que va a ejecutar en su totalidad contra el pecador. Ahora, esas son cosas que la Biblia dice, pero deberíamos nosotros decirle estas cosas a la gente. O sea, deberíamos evangelizar de esa manera. Bueno, vamos a darnos cuenta que solo así se evangelizaba en la Biblia. Noé, antes de que Dios destruyera el mundo entero, le predicó al mundo entero que Dios iba a destruir el mundo entero. Y no hicieron caso, pero Noé les predicó así. Moisés, cuando les dio el discurso a Israel en el Deuteronomio, les advirtió todo lo que les iba a pasar si iban a desobedecer. Moisés les dijo el carácter de Dios, lo santo, puro, perfecto y fiel que Él es, y les dijo todo lo que les podía suceder si ellos decidían traicionar a ese Dios. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Sofonías, Zacarías, Amós, Habacuc, Miqueas, Oseas, Joel, Nahum y otros que no tuve chance de escribir, si ustedes abren sus libros en los profetas mayores y menores, ustedes van a ver juicio, 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 un parrafito de perdón, juicio, 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 un parrafito del amor de Dios, juicio, juicio, porque así predicaban ellos. Juan el Bautista lo que predicaba era arrepentimiento. Bautizaba a la gente para que se arrepintiera, les decía, usted tiene que ser limpiado, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que huir de la ira venidera. Y este es el hombre más grande de toda la historia, según Cristo. A mí me gustaría predicar como el hombre más grande de toda la historia. Y Jesús habló más del infierno que del cielo. Jesús a nadie le dijo, te quiero y tengo un plan genial para vos y tan solo me seguís. 0 conversaciones de esas en la Biblia. Llega Nicodemo, ¿verdad? Le habla a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Nicodemo, yo te amo tanto que nunca le dice eso. Nadie puede tener vida eterna si no nace de nuevo. Nicodemo. O vean sus parábolas. El Señor tiene, si no me equivoco, 46 parábolas en los evangelios. 20 hablan del infierno. 20. Son un montón. El lloro y el crujir de dientes, Él lo dice. El Gehenna o el basurero, Él lo dice. Él predica el infierno más de lo que predica el cielo. Una vez se le acercaron porque cayó una torre encima de un montón de gente en Jerusalén y llega la gente y le dice a Jesús, Jesús, pero ¿por qué pasó esto? Y Jesús, uno pensaría que cuando uno le dice eso, Jesús se da media vuelta y le diría, no, tranquilo, la voluntad de Dios, el Señor es buena y perfecta, todo va a estar bien, muchachos, vénganse por acá, ¿verdad? Y lo que les dice es, así, eso les puede pasar a ustedes mañana. A ustedes les puede caer una torre encima, ¿a dónde van a pasar su eternidad? Y eso es Jesús, manso y humilde y lindo. Y cuando Jesús, y esto aquí lo estoy citando, cuando Jesús evangelizaba decía, el tiempo se ha cumplido, o sea, llegó la hora. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese era su discurso evangelista, arrepiéntanse. Ahora, si nosotros no sabemos qué tan malos somos, es muy difícil arrepentirse, ¿verdad? Pero si uno realmente sabe quién es uno y quién es Dios, sobran razones para arrepentirse. Bueno, y también todos los discursos evangelísticos del libro de Hechos, Pedro otra vez, Esteban, Pablo, todos tienen un llamado a arrepentimiento, todos hablan del juicio de Dios y todos empiezan así. Entonces, ¿por qué nosotros decidimos que somos más elocuentes que la Biblia y más amorosos que Cristo cuando evangelizamos? Y ahora sí, sabiendo eso, ya me quedé sin tiempo. Ahora sí uno puede tener un evangelio. Ahora sí hay una buena noticia. Porque la buena noticia es la solución de la mala noticia. Pero si no hay mala noticia, ¿cuál es el evangelio? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo. ¿Y por qué?
para que el que crea no se pierda. ¿Cómo no se pierda? ¿De qué me tienen que salvar? ¿Por qué murió? ¿Por qué se subió a la cruz? ¿Por qué no pude ir yo solo? O sea, nada tiene sentido. Las buenas noticias no tienen sentido a menos de que uno tenga las malas noticias. Solo entendiendo el choque frontal entre un Dios santo y un ser humano depravado, vemos la necesidad de un Salvador. No hay otra manera de poder verlo, o por lo menos no hay otra manera de poder verlo en su totalidad. Y Cristo nos salva no solo del infierno y de Satanás, que va a estar con un tridente, ¿verdad?, punzándolo en las nalgas, sino que Cristo nos salva de Dios. El que ejecuta el castigo es Dios. Y Cristo nos salva de Dios y nos reconcilia con Dios. El ser que iba a pulverizarnos por el sacrificio del Señor, ahora es el ser que quiere pasar una eternidad con nosotros como un padre pasa con su hijo. Dígame si esas no son buenas noticias. Que el ser más poderoso del universo, que antes nos detestaba, ahora nos ama como Él ama a su hijo, con un amor perfecto. Vean lo que dice aquí en Efesios, para que usted vea la combinación entre buenas noticias y malas noticias. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí, mala noticia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No estábamos moribundos, no estábamos perdidos, estábamos muertos, no había nada que hacer. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás. O sea, nos comportábamos como el diablo se comporta. Y teníamos más en común con Satanás que con Dios. Mala noticia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Solo hacíamos lo que nos daba la gana y lo que nos satisfacía nuestra carne. Otra mala noticia. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Era quienes éramos. Mala noticia. Lo mismo que los demás. Corte ahí y vienen las buenas noticias. Pero Dios, que es rico en misericordia, buena noticia, por su gran amor con que nos amó, buena noticia, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, o sea, no mereciéndonos nada del amor de Él, más bien mereciéndonos toda la ira posible, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, el ser que era el foco del odio de Dios, ahora se volvió tan amado como lo que Él más ama en el universo, todo por el sacrificio de su Hijo. Y juntamente con Él nos resucitó, buena noticia, vamos a tener vida eterna gracias a esto. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, o sea, vamos a estar con el Señor en el cielo, para mostrar en los siglos venideros, en la eternidad, todas las riquezas de su gracia y de su bondad. Vamos a poder ver todo lo bueno que es Dios. Dios va a manifestarse de tal manera que su iglesia va a poder ver cada cosa buena que tiene, cada detalle, y va a tener una eternidad entera para gozar de eso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, porque fue un regalo. Ya uno sabe que es un regalo. Uno sabiendo cómo uno era, ¿qué más que un regalo? Esto por medio de la fe y no de vosotros, porque a nosotros no podía salir nada bueno, como ya vimos, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, me quedan 2 diapositivas, voy a tratar de pasar un poco rápido por aquí. Pero alguien me va a decir, ¿yo a quién le voy a predicar así? O sea, ¿cómo voy a conversar con alguien así? Me va a tirar una silla. Me van a odiar, me van a insultar, me van a rechazar. Y Cristo les va a decir, sí, como a mis profetas y como a mí. Bienaventurados cuando hablen mal de ustedes y los echen por causa de mi nombre. Pero hay de ustedes y todo el mundo habla bien de ustedes, porque les voy a contar un secreto. Este mensaje no le gusta a nadie, por eso no se predica. Si hay algo que el pecador odia saber es que es un pecador. Entonces no es que vamos a decir eso y nos van a amar, nos van a odiar. Como odiaron a Cristo y como odiaron a los apóstoles. Y como odiaron a Agustín, a Lutero, a Calvino, a los puritanos, a Edwards, a Whitfield, a toda la gente que uno ve en los sermones y uno dice, ¡qué gatos! Predicaban así. Pero esto es lo bonito, a quienes Dios decide salvar, de toda la masa que va a rechazar este mensaje, a quienes Dios por su soberana voluntad decide salvar, ese mensaje es poder de Dios, es sabiduría de Dios, es salvación verdadera. Y así es como el Espíritu Santo obra en cada ser que Él salva. Lo primero, según Cristo, es que el Espíritu Santo hace que la persona nazca de nuevo.
pero no nace de nuevo caminando por un parque y nada más nací de nuevo, sino que alguien va y le presenta el Evangelio, según Pablo. Y cuando se le presenta el Evangelio, el de verdad, nace de nuevo. Y cuando nace de nuevo se da cuenta de algo. Tienen razón, soy un pecador. Tienen razón, me voy a ir al infierno. Tienen razón, este es un Dios santísimo y yo soy una desgracia. Señor, perdóname por favor. Como el publicano decía, Señor, por favor, perdóname. Ni siquiera puedo volverte a ver del peso del pecado que me acaba de caer encima. Porque dice el Espíritu Santo, sí, y dice la diapositiva, que cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Va a convencer a todos los que tienen que creer de que son pecadores y necesitan de un Salvador. Después de eso, lo que va a pasar es que esa persona triste se va a arrepentir. Dice, la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación. Cuando alguien me dice, Dios tiene un plan chivísima para tu vida, y yo digo, ay, qué chido, voy a empezar a ir a la iglesia porque yo quiero un poquito de ese plan, cero arrepentimiento. Cero tristeza, cero convicción de pecado, cero santidad, cero obra del Espíritu Santo. Lo que tiene uno ahí es un pagano vestido de cristiano que va a terminar en el infierno por culpa nuestra que no le predicamos el Evangelio bien. Pero esta, si es de verdad, y el fruto de toda esa obra del Espíritu Santo es fe. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, quedamos convencidos de pecado. Y eso nos da la fe o la confianza o la lealtad, la palabra que ustedes quieran poner, en decir, Cristo, sos mi Salvador, sos mi Señor, te entrego mi vida, soy tuyo. Y toda esa cadena, el Espíritu Santo, la obra, a partir de que a la persona se le predique el Evangelio puro y sin diluir de la Biblia. Y esto es lo que nosotros predicamos, a Cristo y a este crucificado. Entonces, si nosotros queremos ver cómo una población muy grande no nos va a querer, como a los profetas, pero también vamos a ver, quieren ver cómo el Espíritu Santo salva sobrenaturalmente, entonces prediquemos así. Esperemos al Señor, prediquemos las buenas noticias de su Evangelio, prediquemos todo lo malo que también viene con eso, todas las implicaciones, y solo sentémonos y veamos al Espíritu Santo salvar a quien Él le plazca, como a Él le plazca, para que nosotros podamos decir claramente, aquí estuvo el Señor. Entonces, ya después de esto, nadie puede alegar ignorancia a los que estamos acá. Hoy no hay un alma que no entendiera su posición con Dios cuando era pecadora, o si no está ahorita en Cristo, no hay alma aquí que no entienda su posición actual con Dios, porque no puede estar más claro. Así que les voy a dar un texto y quiero que lo estudiemos bien. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ya nosotros conocemos los dos caminos. Y vea lo que dice, escoge pues la vida. Nosotros somos llamados a decirle a la gente, crea, escoja, porque no es que porque Dios escoge, yo ahora no hago nada. El medio que Dios decide para salvar a la gente es que la gente decida. Entonces dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ya sabemos las consecuencias de no creer. Llevamos 3 horas viendo las consecuencias de no creer. Y aquí tenemos la decisión ahorita de cuál camino vamos a tomar. Porque dice el versículo favorito de Joel, porque la paga del pecado es la muerte. Si queremos seguir en nuestro pecado, que sepamos de una vez cuál es la paga de ese pecado y cuál es el resultado y la consecuencia de eso. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que a la iglesia evangelicemos así. Y al que hoy esté bajo la ira de Dios, porfa escape de ella.